Ahora peso lo mismo que cuando tenía 14 años, creo que un poquito menos y tengo 30 años. Así que lo que voy a decir ya está probado. Según mi experiencia personal en los últimos 16 años, puedo asegurarles que estos dos trucos para mantenerse en forma o adelgazar funcionan. Les voy a decir qué son en un rato, pero primero esto no se trata de hacer dieta, sino de tener un estilo de vida saludable. Piense en tu salud antes de la apariencia, como de poder ponerte la ropa X en vez de concentrarte en sentirte saludable, y eso también va a reflexionar en su estado de ánimo. Por ejemplo, nunca me antoja comer de las cadenas de comida rápida porque sé que los ingredientes son de los peores para mi salud y causan graves riesgos como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y muchas otras enfermedades crónicas. Y bueno, yo no quiero esto, claro. Por cierto, si quieren que haga un video sobre este tema de los ingredientes que usan en las cadenas de comida rápida, déjame saber en los comentarios. Bueno, prefiero hacer mi propia hamburguesa con carne de vacuno, aguacate, hongos, pimientos rojos, todo lo que quiero. Por lo menos lo sé que los ingredientes que puse en mi hamburguesa son ingredientes reales, enteros, y es más sabrosa que la comida rápida, por supuesto. Y bueno, si les digo la verdad, no como una hamburguesa, sino como 2 o 3. Soy súper tragona. Así que es mejor que pienses en tu propia salud a la larga, en una dieta temporal para adelgazar por un evento, para el verano, lo que sea. No hágalo para ti, para tu salud. Eso es un mejor propósito que va a mantenerte en forma por toda la vida. Y también no te prives de tus comidas favoritas. Eso no debe estar como un castigo para ti, al contrario, debes disfrutarlo, solo que hay que comer de forma inteligente. Ahora sí voy a explicar qué son estos dos trucos. Primero, tu horario de comida, y segundo, las cosas que comes a menudo. Empecemos con el primer truco. Les voy a decir mis hábitos de alimentación y los estudios que respaldan mis sugerencias para perder peso o mantenerse en forma. Bueno, para mí es súper clave saber cuándo vas a comer. Yo como 5 veces por día. Lo que hago es comer cada 2 horas y media. Mi desayuno representa mi comida más pesada del día y mi cena es entre las 5 y 6 de la noche. Evito comer carbohidratos después de las 2 o 3 de la tarde. Es que uno de los peores momentos para ingerir grasa y azúcar es a la última hora de la noche, cuando los niveles de sangre de estas sustancias ya están elevados. Después del desayuno, los niveles de azúcar y grasa vuelven a la normalidad bastante rápido. Por la noche, sin embargo, después de comer exactamente la misma comida, sus niveles de azúcar permanecen altos por mucho más tiempo y los niveles de grasa permanecen varias horas después de terminar de comer. Bueno, este horario ha funcionado súper bien para mí en los últimos 16 años, y pues la idea es que no debes llevar a tu cuerpo a una etapa de hambre, ya que esto le indicará a tu cuerpo que almacene la comida que estás comiendo. Por otro lado, si sigues comiendo cada 2 o 3 horas, tendrás un metabolismo más alto. Eso es lo que descubrí durante mi adolescencia. Ahora vamos a ver las investigaciones sobre este tema. Científicos del Instituto Salk en California han llevado a cabo una investigación que prueba que comer dentro de un intervalo de tiempo determinado cada día ayuda a perder peso. La investigación llegó a la conclusión de que limitando nuestros tiempos para comer a 8 horas, acostumbramos a nuestro cuerpo a predecir los momentos de ingesta y estar mejor preparado para quemar las calorías justo en esos horarios. El límite de las 8 horas para comer ayuda al cuerpo a deshacerse de los daños que pueda causar una dieta poco saludable.
Bueno, para llegar a estas conclusiones, el equipo de científicos llevó a cabo la investigación con 2 grupos de ratones a los que dieron una dieta alta en grasas con la misma cantidad de calorías, solo que a uno le dieron de comer solo entre las 9 y las 5 de la tarde y al otro durante todo el día. Aquellos a los que limitaron sus horas de ingesta a 8 o 9 horas redujeron su peso corporal hasta en un 5% en apenas unos días sin necesidad de quitarse calorías. Tras analizar el comportamiento de los 2 grupos de roedores, los científicos averiguaron que tener unos tiempos de comida regulares permita al organismo predecir cuándo va a comer de tal forma que sincroniza el sistema digestivo preparándolo para procesar los alimentos. Además, se mejora el equilibrio de las bacterias que se encuentran en el intestino y que controlan el metabolismo, regulando nuestro peso y reduciendo esos kilos de más. Además de sus propiedades adelgazantes y de mejora del metabolismo, encontraron que los animales alimentados dentro de un margen de 8 a 12 horas tenían más beneficios saludables en su organismo que aquellos a los que se les permitió comer la misma cantidad de calorías en cualquier momento. El régimen podría revertir la obesidad y reducir el riesgo de diabetes tipo 2 según este estudio. Estos efectos protectores y saludables para el organismo se mantuvieron incluso cuando se permitió a los ratones alimentarse sin restricciones durante el fin de semana, por lo que sus beneficios podrían mantenerse en el tiempo sin alterarse. En un estudio más reciente, los investigadores sometieron a cientos de ratones de diferentes tamaños a ayunos diarios de entre 12 a 15 horas. De nuevo descubrieron que los ratones que estuvieron al menos 12 horas sin comida permanecieron más saludables y delgados que aquellos que ingerieron el mismo número de calorías pero repartidas a lo largo del día. ¿Y por qué cambiar el horario en el que comes podría suponer un cambio? Hay 2 razones. Primero, hay multitud de estudios que muestran que estar durante más tiempo sin comer nada en ayunas es beneficioso. También parece que nuestro cuerpo gestiona mejor las calorías a determinadas horas del día. Aquí pueden ver todos los estudios del profesor Panda sobre este tema y voy a dejar el link en la descripción. Así que se trata de cuándo comes y ser regular con tus horarios de comida. Según estos estudios, podemos comer lo que queramos sin estrictos regímenes de alimentos saludables. Tan solo necesitamos restringirnos a unos tiempos de alimentación regulares para ayudar a nuestro organismo a quemar calorías con más facilidad. Todos los links de los artículos están en la descripción si quieren ver los detalles. Ahora el segundo, los ingredientes de las cosas que comes a menudo. Tienes que evitar comer grasas o aceites hidrogenados, alimentos ultraprocesados, alto nivel de azúcar o sal e ingredientes artificiales. Nunca confías en lo que está en la etiqueta, como por ejemplo bajo en grasa, sin grasa, ligero, porque esto no significa que está saludable. Una reducción en la grasa a menudo significa un plus de azúcar, sal, ingredientes artificiales para equilibrar el sabor y la textura. No es solo una cuestión de perder peso, sino de comer para tu piel, pelo, estado de ánimo, calidad del sueño,
etc. Piensa así, si como esto no voy a tener más espacio en mi estómago para comer, digamos, alimentos ricos en omega 3, proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, para mi piel, por ejemplo. Si comes primero lo que tu cuerpo necesita, créeme que no vas a tener más espacio en tu estómago para comer las cosas de mala calidad, ya que estás saciado. Para este truco necesitas aprender a leer las etiquetas de los alimentos con inteligencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos dos tarros de mantequilla de cacahuete, uno regular y otro ligero. Pero los ingredientes siguen siendo los mismos. Ambos tienen aceites vegetales hidrogenados, sal, azúcar, melaza, ingredientes dañinos que no necesitamos en absoluto. Aquí dos otros tarros de mantequilla de cacahuete y almendra. Como pueden ver, solo tienen un ingrediente y ya, almendras, cacahuetes. Siempre buscan a una lista de ingredientes corta y simple, cuanto más corta mejor. Y este yogur griego, por ejemplo, tiene 17 gramos de azúcar por una porción de 125 gramos, es mucho, y solo 4 gramos de proteínas. La lista de ingredientes es larga, hay gelatina, crema, color, azúcar. Este yogur griego, por otro lado, solo tiene 5 gramos de azúcar no añadidos, 17 gramos de proteínas, 0 grasa y además la porción es más grande con 175 gramos. Solo hay 3 ingredientes, leche desnatada, lactasa y cultivos bacterianos activos. ¿Están reconociendo el patrón aquí? Los productos saludables suelen tener una lista de ingredientes más corta. Este chocolate con leche tiene saborizante artificial. Este también lo mismo. Pero aquí no hay saborizante artificial ni ningún ingrediente de los que tenemos que evitar. Este también. Claramente el chocolate negro tiene menos azúcar que el chocolate con leche. Bueno, este pan que parece saludable porque tiene avena no es nada saludable. Miren cuánta azúcar tiene, 4 gramos por rebanada. Y además en los ingredientes hay aceite de soya, harina de trigo enriquecida, mantequilla y azúcar. Este pan es obviamente una mejor opción, no tiene azúcar, casi no tiene grasas saturadas y todos los ingredientes son saludables. Lo mismo aquí y también tiene 14 tipos diferentes de granos beneficiosos. Ahora vamos a ver este cereal. Mucha gente piensa que Special K es saludable, pero no es el caso. Tiene mucha azúcar y aceite de palma hidrogenado. Lo mismo en el cereal de frutas y yogur. Esta marca de cereales, por ejemplo, es mejor. 6 gramos de azúcar, sin aceites hidrogenados y sin grasas saturadas. Esta marca también, solo 4 gramos de azúcar y no hay aceites hidrogenados. Bueno, digamos que quieres comer algo no saludable, al menos elige algo que es rico, que valga la pena. No desperdicies tu comida tramposa en pan o cereales de mala calidad. Elija en su lugar helado, gofres belgas, eclair, pastel, lo que quieran. Así que planifica tus comidas, haz una lista de la compra inteligente, establece un horario para las comidas, evita a toda costa los alimentos ultraprocesados y trata de comer alimentos saludables y de calidad.
Todo esto te ayudará a conseguir la energía que necesitas en tu vida cotidiana y te levantará el ánimo. Bueno, hasta aquí llega este video. Espero que haya aclarado un poquito las cosas. Cualquier duda o pregunta aquí en la cajita, en los comentarios, todos son bien recibidos. Diga lo que quiera y pues nos vemos en la próxima.